Bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Javier Carrera y el día de hoy me acompaña por segunda ocasión Wilson Ochoa. El Willow es neurocientífico, se formó así, es terapeuta por vocación y es un incansable buscador de estas verdades medio ocultas del espíritu humano, de la psiquis. Y en esta ocasión nos reunimos a conversar sobre un tema que nos viene ya trabajando desde hace algún rato. Yo diría que este podcast se gestó allá por noviembre del año pasado, cuando yo le mandé un audio con una pregunta al Willow de algo que me inquietaba personalmente y su respuesta me fascinó y enseguida empezó una conversación que ha durado meses por mensajes de audio y que inmediatamente ambos dijimos, esto tiene que ser podcast. Entonces finalmente pude irme hace un par de semanas por allá y grabamos esto. Y en realidad el podcast empezó para nosotros unas 2 horas antes de prender los micrófonos, tratando temas que eran más personales, que no les vamos a compartir a ustedes, evidentemente, pero que iban ya justamente en esta línea. Y eso se dio en medio de cervezas. Entonces, cuando ya prendimos micrófonos, estábamos medio chispos en realidad. Y a nosotros nos pareció que fue un episodio fenomenal. Nos emocionamos muchísimo, nos abrazamos al final. Pero en realidad yo ahorita me queda la duda si no será que nos pareció genial porque estábamos medio borrachos en realidad. Pero sí, fue profundo y para mí uno de los podcasts más importantes que he grabado. Espero que lo sientan de algún modo también así. Si es que están sintiendo que este tema les llega, me encantaría que lo pongan en comentarios. Básicamente es la regeneración de nuestras relaciones. Yo, con todas las cosas que me han ido pasando y a la edad a la que estoy llegando, me doy cuenta de que no solamente es el suelo, el agua, las semillas, los ecosistemas los que se han degradado y necesitan desesperadamente regenerarse, sino también nuestras relaciones humanas. Y no solo las sociales, que sabemos que la sociedad está hecha un relajo, sino incluso nuestras relaciones más íntimas han sido afectadas directamente por el sistema económico en el que vivimos. De eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Yo pensé que íbamos a citar a grandes personalidades de este tema, como el filósofo coreano, nunca puedo pronunciar, Byung-Chul Han, la famosa Esther Perel, o Gabor Maté, o Bell Hooks, que tienen libros impresionantes respecto a esto y que les recomiendo mucho leer. Pero en realidad la conversación se guió más por nuestras propias percepciones, así siendo honesto. Y humildemente digo que aquí es como estamos sacando lo que hemos percibido y lo que nos preocupa directamente a nosotros, sin ser autoridades realmente en el tema. Como siempre quiero recordarles que Radio Semilla se sostiene gracias a ustedes, a las personas que aportan para que este espacio pueda seguir existiendo. Si quieren saber más al respecto, les invito a visitar radiosemilla.com/membresía. Y ahí también van a poder ver los distintos beneficios que tenemos para suscriptores y suscriptoras. Y estos beneficios son físicos en Ecuador y en otros países y también virtuales. Por ejemplo, el Willow justamente dirige un centro de retiros, convenciones y hostal llamado Inti Camari en el Valle de Yunguilla, que es una zona maravillosa al sur del Ecuador. Y Inti Camari a suscriptores y suscriptoras ofrece un 20% de descuento en hospedaje. Continuamente tienen eventos, hacen por ejemplo retiros de yoga, hacen terapia psicológica, hacen retiros de silencio y hacen realmente lo que ustedes requieran. Pueden ayudarles a cualquier tipo de evento que tengan ustedes necesidad de hacer. Entonces les invito a visitar Inti Camari, que es un lugar tan bello, un lindo ejemplo de hostal permacultural. Les invito a apoyarnos en radiosemilla.com/membresía. Pero más que nada les invito a reflexionar sobre estos temas que se presentan en el episodio de hoy y a contarnos si es que tienen ganas. Yo estaré pendiente de lo que llegue de mensajes a través de nuestra nueva app, que pueden ver el enlace en los comentarios. Para socios y socias de Radio Semilla tenemos este espacio donde podemos empezar diálogos, hacer conversaciones, tener un mayor contacto. Entonces, anímense a comentar. No dejemos que todo esto ocurra en silencio. No dejemos que sean solamente estos medios de comunicación convencionales o alternativos los que guíen nuestra forma de relacionarnos. No. Discutamos, saquemos estos trapos sucios al sol, pongamos la carne en el asador, cuestionémonos qué nos está pasando, hacia dónde pensamos que vamos como personas y como humanidad si dejamos
que nuestros modelos relacionales se degeneren de esta manera. Eso, por mi parte les mando un gran abrazo y nos estaremos viendo la próxima semana en Radio Semilla. Va, nos lanzamos. Willow, ¿cómo estás? Bien. Bienvenido de vuelta. Ya el tuyo fue uno de los primeros 10 episodios de Radio Semilla, así que estábamos hablando que eso era, 2022 creo que lo hicimos. Entonces ya es bastante tiempo. Willow, tú eres neurocientífico por ahí y eres sobre todo buscador del sentido de la vida. Y los últimos meses hemos estado reconectando y conversando por mensajes de audio hasta que dijimos, ya, esto hay que grabar, no hay de otra, tenemos que grabar otro episodio. Y el tema ha sido las relaciones. ¿Qué nos está pasando con las relaciones? Me acuerdo que hace unos años mi compadre Rogelio Simbaña me dijo, Mashi, si cachas que hay que todavía inventar, desarrollar la permacultura de las relaciones, me dijo. La permacultura del amor, la permacultura de las relaciones, y yo creo que tenía razón. Y que se ha vuelto un tema que cada vez tiene más peso. O sea, hemos resuelto cuantas cosas técnicas de nuestra relación con la naturaleza, los permacultores. Pero esta naturaleza tan íntima, tan propia nuestra de cómo manejamos la emocionalidad, ese ahorita se está volviendo el tema, el más difícil, el más duro, el que más nos atraviesa. Entonces, bienvenido Willow. Esto va a ser más una conversación que una entrevista. Espero que no asustemos mucho a nuestros escuchas y que les demos esperanza, como siempre, a la final. Pero siempre partimos un poco por la crítica de lo que está pasando. Esa es mi introducción. Cuéntame tú cómo te sientes con todo esto, cómo lo ves. Siente totalmente sincero. Me pasa que puesto que hemos estado teniendo conversaciones previas para esta entrevista y hemos conversado cosas hermosas, me siento sinceramente un poco nervioso, verás. Y me pregunto por qué me siento nervioso y es como que me doy cuenta que me gustaría que lo que logremos conversar hoy y lo que sea que yo llegue a elaborar o responder hoy sea significante y sea valioso y sea de interés para otros. Y tan pronto me doy cuenta de eso, me doy cuenta que una vez más en parte estoy sumergido en esa como necesidad de aprobación. Es como que digo, hay capítulos increíbles en Radio Semilla, yo escucho y he escuchado muchos de ellos y es como que digo, wow, me gustaría que lo que sea que podamos conversar hoy sigue estando a ese nivel y a esa altura hermosa de contribuir a algo valioso. Y al mismo tiempo, cuando me doy cuenta que estoy intentando estar a una cierta altura o de ser interesante para alguien más o de ser digno de la escucha a alguien más, como que digo, chucha, ¿en serio de nuevo hay una parte de mí que está queriendo como que la aprobación? Y en realidad, ojalá me encantaría que lo que podamos conversar hoy día se salga de esos cabales y podamos hablar de la forma más sincera, más humana y más real posible para que eso que vivo y que sé que estás viviendo tú y que entiendo que vivimos todos, no se pueda ser hablado de una forma súper humana, súper auténtica, súper real y que nos ayuda a todos a sentirnos un poquito más tranquilos con lo que sea que estemos viviendo. Qué bestia. Yo en cambio me siento en ese sentido súper tranquilo contigo porque en realidad estamos ya más de 2 horas conversando previamente. En vez de sentarnos ya a prender los micrófonos, estuvimos tomando cerveza, cenando y conversando, sí, cosas más íntimas que no corresponden al podcast, pero que van justo por la línea de lo que vamos a conversar hoy de una manera un poco más general. Y yo quisiera empezar con esto que tú me dijiste en uno de tus audios, de que la enfermedad más común en el planeta en este momento es la depresión. Y me encantó cómo tú definiste la depresión como un desinterés en mi propia vida, en las relaciones, en la sociedad, en el mundo y en el propósito. Si quisieras elaborar, por favor, algo más sobre esto. ¿Es verdad? ¿Estos son los datos sobre la depresión? Sí. Sí o sí. Fíjate que hace unos 10 años se decía que para el 2030 la depresión iba a alcanzar el primer puesto, pero se adelantó con 5 años. Ya. O sea, actualmente es la enfermedad más diagnosticada del mundo. Yo me atrevo a decir que sobrediagnosticada. Es como que ahora hay hasta una moda en jóvenes de estar depre. Es como que estoy depre. Y no necesariamente a veces es una depresión, por llamarlo así, clínica.
Pero la depresión puede ser definida de varias formas, ¿no? Si vos hablas de la depresión desde un punto de vista médico, clínico, académico, la depresión es un grupo de sintomatologías en las cuales tengo un desinterés por la vida, tengo pensamientos negativos, tengo una desmotivación medio constante, no me quiero levantar en la mañana, no tengo ganas de hacer las cosas cotidianas, de hablar con mis hijos, de ver a mi esposa, de ir a trabajar. Y a un nivel biológico se habla de que hay ciertas hormonas o neuroquímicos que están fuera de balance. El más común, la serotonina. Supuestamente la serotonina, cuando está en baja cantidad, genera una reacción depresiva en nosotros. Claro, esta es una forma de explicar la depresión, pero contigo hablábamos de que saliéndonos desde ese plano académico, la depresión también es conocida como esta falta de sentido. No siento ganas de vivir, no siento un sentido por el cual levantarme, no siento que tengo un propósito que de verdad me provoque todos los días a vivir. Esto a mí me parece interesante, Javi, porque la mayoría de nosotros estamos embarcados en algún tipo de profesión, por ejemplo, que entre comillas escogí porque era la vocación de mi vida. O estoy en algún trabajo, o en algún país, o en alguna zona en la que estoy eligiendo vivir, pero con mucha frecuencia nos estamos preguntando hacia adentro, chuta, ¿realmente estoy cómodo aquí? ¿Realmente estoy contento con esto que estoy haciendo? ¿O quiero cambiar? Muchos de nosotros no vamos a cambiar nunca y vamos de alguna manera a aprender a quedarnos ahí y a encontrar cierto sentido a las cosas pequeñas. Y hay algunas que otras personas que sí deciden a veces hacer cambios bruscos en su vida y empezar de nuevo. Cuando empiezan de nuevo hay gente que sí encuentra un poco más de sentido a su vida y se siente con un poco mayor de grado de propósito, pero también a muchos de ellos, después de un tiempo, comienza a nacer de nuevo el mismo vacío de, bueno, ya cambié de vida, ya estoy con una nueva forma, una nueva profesión, una nueva vocación, y igual siento un cierto vacío de sentido. Entonces ahí es cuando yo entro a preguntarme, si ya es una pandemia, es decir, mundialmente estamos deprimidos, ¿será que esto está hablando de algo más allá? No es un tema solo químico, podría ser. Si es que asumimos que la mala alimentación que tenemos ahora podría estar involucrada. Eso te iba a decir porque la serotonina se produce en gran cantidad en el intestino. Hay quien dice que el 70% del precursor de la serotonina se produce en el intestino. O sea que podría fácilmente ser. No obstante, yo creo que va más allá. Ajá, eso es seguro que no. ¿Y sabes cómo lo sé? Porque conozco gente que come hermosamente bien, perfecto, y están profundamente deprimidas igual. Y hay gente que come solo McDonald's y no tiene depresión. Sí. Entonces, ¿qué será? Este gran terapeuta Gabor Maté, él habla de que en realidad el trauma existe en nuestra sociedad por cómo la sociedad está armada y que es inevitable. Que realmente es inevitable en un mundo atravesado por este modelo económico y relacional. Es imposible no sufrir trauma en algún punto de la vida, ¿no? Y que realmente no tenemos las herramientas para transitar eso. Y lo que tú dices me hace pensar en una cosa bien importante. Ahorita que terminamos un proyecto de apoyo a familias que querían transicionar pero no tenían los recursos para hacerlo, y se les dio el apoyo durante 2 años de darles un estipendio mensual que realmente les ayudó a transformar la vida. Eso yo creo que vamos a tener una entrevista con Michelle Ruiz más adelante. Pero yo luego hice una evaluación de esto, preguntándoles las necesidades, productos, ofertas que tiene cada una de estas personas, y una cosa que me llegó muchísimo al corazón fue descubrir que una de las necesidades más comunes que hay, que la gente dice, y gente en el campo, es apoyo psicológico y emocional. Y había una chica, es joven, publica bastante en redes sociales y tiene toda esta mentalidad que está un poco de moda de yo soy positiva, yo tengo energía, yo visualizo lo que quiero en la vida y luego camino hacia... Entonces es embarcada en un discurso así de qué bacán, Y cuando mencionamos la necesidad de apoyo psicológico, ella plum se derrumbó en el asiento y dijo, yo necesito. Hay días que yo no puedo levantarme de la cama. Me atraviesa una profunda tristeza y desazón y no sé qué me pasa. Entonces fui al centro médico y en el centro médico me dijeron que sufro de depresión, tal vez sobrediagnosticado como tú dices, y ansiedad. Y yo no sé lo que es eso. No sé lo que es eso, no sé qué hacer con eso, no sé cómo solucionar eso. Y es una persona que justamente, como tú dices, está transicionando, está haciendo un cambio de vida importante.
y sin embargo no deja de sentir este malestar. Entonces yo quisiera que exploremos un poco cómo sientes tú, qué otras causas están detrás de esta sensación que tenemos. Yo creo que hay varias, pero hay una que también ha sido parte de la conversación que estuvimos previamente teniendo, y es esto de que el mundo que estamos construyendo actualmente, el tipo de expectativas que nos estamos poniendo mutuamente a través de un modelo de vida más virtual, a través de un modelo de vida de exposición en redes sociales, en propuestas de vida, de dónde vivo, cómo vivo, qué no más tengo, qué debo tener, qué no debo tener, qué acepto en una relación y qué no, hasta cuánto estoy dispuesto a aguantar, a sostener, a tener paciencia, qué es admitible, qué no. Yo creo que todo ese tipo de modelo de vida que nos estamos invitando mutuamente todos los días, consciente o inconscientemente, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Uh-huh. Y nos lo ponen los medios de comunicación, nos lo ponen las redes sociales, o sea, se ha construido el mundo así. Pero las redes sociales y el medio somos nosotros. Uh-huh. Nosotros estamos construyendo eso, de una u otra manera juntos. Entonces es un poco esto de la sociedad nos está exponiendo a este tipo de expectativas, formas y demás, pero la sociedad somos nosotros. O sea, no podemos solo victimizarnos. No. Chistoso. Y ya vamos a empezar a joder con redes sociales. Ese es parte del objetivo de este podcast. Sí, o sea, ya se habla de los problemas que está causando esto, pero yo ahora me estoy empezando a dar cuenta que no se habla lo suficiente en realidad. Y claro, se habla desde un modelo más convencional. Yo creo que es valioso que lo hablemos desde un modelo más regenerativo, permacultural. ¿Cuál es nuestra visión con estas cosas? ¿Qué es lo que nos está generando ver el mundo a través de las redes sociales? Tú decías, yo no sé si es una generación, porque también es fácil echarle la culpa a la generación que entró en la adultez en medio de la pandemia conectada a través de redes sociales, porque creo que nos está afectando a todos, sin importar la edad. Tal vez a los más mayorcitos que no usan porque no cachan cómo manejarlo, no, pero al resto de nosotros nos está afectando. Tú decías, no quiero ver el mundo directamente. Esa fue la frase que usaste. Y yo te hacía referencia a eso de que de forma muy práctica nosotros hoy día sabemos que hay muchos adolescentes que prefieren tener encuentros sexuales entre ellos a través de cámaras, a través de videos, a través de sus celulares y no encontrarse físicamente. Hay algo en esa seguridad detrás de la pantalla que no nos damos cuenta cuánto nos atrae, cuán seguro aparentemente nos hace sentir. Es claro, ¿qué pasa si yo me conozco contigo a través de un teléfono y un rato las cosas no están empezando a ir tan bien? Es más fácil dejarte responder, es más fácil bloquearte, es más fácil apagar el celular que estar en vivo contigo y lidiar con la incomodidad de lo que es vivir una experiencia como esas en presencia. ¿Por qué dejamos de responder? ¿Por qué dejamos en visto? Porque a mí me ha pasado en relaciones y sí siento que hace años era menos y que ahora aumenta a un nivel brutal. Y yo no soy adolescente, ¿me entiendes? Pero recuerdo que un Uber que tomé recientemente, fuimos conversando con el señor, ya un señor de 60 años, y él decía, estaba ese día preocupado por su hijo, así. Que le decía, ¿qué te pasa, muchacho? ¿Por qué estás así? Te veo triste. Es que la Talito me tiene 2 días en visto, decía, ¿no? Y al mismo tiempo él decía, pero yo le digo, anda a verle. No, papá, qué pereza. Yo te llevo. No. Hoy, ojalá me responda y capaz que nos conectamos hoy tarde. ¿Cada cuánto te ves con tu novia? Y el Wambra le decía, cada 2 semanas, nos vemos 1 día, 2, así. Y el papá desde su concepción anticuada le decía, pues eso no es una novia, eso es un vacile, o sea, ¿y cómo que tienes pereza? O sea, yo de Wambra a tu edad no tenía ni plata para el bus, me cruzaba la ciudad a pie para ir a verle a ella. ¿Qué está pasando?, se preguntaba el señor. Yo le oí y decía, qué tenaz, yo no tengo la edad de su hijo y sin embargo he vivido lo mismo. Y no es solo en relaciones románticas, es hasta en cuestiones de trabajo, así. No respondemos. ¿Qué hay detrás de ese no responder? ¿De qué tenemos miedo? Yo no estoy totalmente seguro, para ser sincero. Pero me llaman un par de cosas la atención de lo que vos mencionas y una de ellas es como la pereza, ¿no? Como me da pereza, como parecía que tuviera pereza de verme más, tuviera pereza de
de tener más encuentros con esta. La pregunta sería, ¿por qué? ¿Qué pasaría si me veo más? ¿Qué pasaría si tengo más encuentros con esta persona? Y yo creo que aquí sí va una de las razones para explicar esta pandemia depresiva que empezamos a hablar, que tiene que ver con el exceso de comodidad. Parece ser que la depresión actual está relacionada a un exceso de comodidad, Javi. Tú justo hoy día cuando veníamos hablando y hablábamos del Ecuador con sus dificultades y el mundo y demás, ¿no? Y tú decías algo muy cierto, decías, pero el mundo ha estado mucho peor. Y la gente hizo vidas totalmente buenas y significativas en tiempos mucho peores que el que estamos viendo ahora. Y esto coincide con que los índices más altos de depresión a nivel mundial son en algunos de los países más cómodos del mundo, entre ellos Suecia y Japón, por ejemplo. Con las más altas tasas de suicidio, de hecho. Exactamente, y con los estándares más altos de vida. Es decir, tienen educación, tienen salud, vas a tener trabajo de ley, y si no tienes trabajo, el gobierno te va a cuidar con una pensión suficientemente valiosa para que no hagas nada. Y la gente que lo tiene todo en ese momento es justamente la gente que después se pregunta y dice, lo tengo todo, pero sigo sintiéndome sin sentido, como que no me hallo, no sé para qué levantarme en la mañana, no me provoca nada. Es como que digo, entre más cómodo estamos viendo series en la noche en Netflix o echados atrás del celular y pudiendo pedir comida a domicilio y todo me llega directamente a la casa, yo no tengo que hacer nada. Yo no tengo que producir mi alimento, yo no tengo que producir mis ideas, yo no tengo que salir a buscar nada. Si es que pido algo, casi todo me puede llegar acá. Y ojo que no vivimos en Estados Unidos, donde Amazon te hace llegar ropa a la casa, te la pruebas, si no te gusta la devuelves. Es decir, ¿por qué habrías de salir de tu casa? Más aún si es que el mundo de afuera aparentemente tiene riesgos. O sea, hay un tema con la comodidad. Y esta comodidad también creo que en parte se esparce al mundo de las relaciones en esto de, claro que me es más cómodo en parte verte a través de la compu y me es más cómodo encontrarte incluso a través del celular o de la compu. ¿Me entiendes? Yo, una aplicación que se ha hecho famosa en los últimos años es Tinder, por ejemplo, ¿no? Antes, Javi, ¿cómo encontrabas pareja antes? No sé, ¿Dónde milagro, salía uno a buscar una pareja 30 años atrás? ¿Qué te recomendaban tus panas o tus primos? Alguien, si es que uno decía, oye, chuta, como que tengo ganas de tener a alguien y conocer gente. ¿Dónde tocaba buscar? A ti vas a la fiesta. Claro, porque no somos una cultura de bar como Estados Unidos. Acá ibas a las fiestas. Dependiendo de la década y de tu edad, era la fiesta en la casa de alguien o era una fiesta, así, una farra, ¿no es cierto? Y te cacho, porque eso, ir a la fiesta implica un montón de cosas, un nerviosismo, ¿no? De exponerte, de qué ropa te pones, de cómo te comportas y la necesidad de relacionarte socialmente con un grupo de gente, ¿no? Y si al final de la fiesta termino sin bailar con nadie o sin conectar con nadie y capaz que uno que otro amigo mío sí lo hizo, va a ser obvio para todos los presentes que yo esa noche salí sin nadie de ahí. Así que si yo me acuesto en mi cama a las 11 de la noche y simplemente prendo Tinder y comienzo a mover el dedo hacia los lados hasta que ver si es que hago match con alguien, ¿quién se entera si es que hice o no? ¿Quién se entera si alguien me aceptó o no? ¿Quién se entera? Nadie. Estoy seguro. Es cómodo. Es solitario. Es extremadamente solitario, pero es cómodo. Qué tenaz esto que estás diciendo ahorita. Pero yo creo que me lleva un poco a adelantar ya lo que para mí es el tema central de la discusión. Pero antes quisiera aclarar una cosa, ¿no? Cuando yo decía más temprano esto de que ha habido situaciones peores, no ha habido situaciones peores a nivel global. La diferencia, lo que marca la diferencia ahora es que lo que está pasando está a nivel global. Realmente nos afecta a todos y todas ahorita. Pero sí, o sea, a nivel local hubo gente que vivió situaciones peores de lo que estamos viviendo y logró salir adelante. Guerras. Claro. Guerras sanguinarias, muertes y pandemias que realmente mataban a una gran cantidad de la gente que estaba viva en aquel momento. Sí, eran condiciones duras. Extremos. Y esto también me hace pensar, para mí una de las experiencias más importantes de mi vida fue los 2 años que pasé trabajando en Amazonía. Porque rompió con esta estructura que tú estás diciendo. Es decir, yo en la Amazonía, de venir de clase media de cerca de la ciudad donde crecí, a la Amazonía fue el entrar en contacto con gente que vivió una vida donde la vida misma no estaba asegurada, donde no te ibas a morir de frío, pero de cualquier otra cosa podías morirte. Mañana.
Era así, era territorio de frontera, extremadamente peligroso. Y yo me di cuenta que nunca había conocido gente más alegre en mi vida. Y gente que valoraba tanto, o sea, el instante que vivía y lo gozaba auténticamente. Y viviendo en condiciones muy difíciles y contando unas historias que si ahora pudiera volver al pasado con la grabadora esta que tenemos al frente y grabarles, es impresionante, ¿no? Esa gente me enseñó mucho a mí del valor que tiene, ¿no? Y de lo que tú dices, de que no es la comodidad. Pero a lo que iba es que tú te lanzaste una frase hace un par de meses que estábamos conversando de esto, que fue la que a mí me decidió a que hagamos este podcast. Tú dijiste, Willow, hemos pasado de ser una sociedad a lo largo de la evolución humana donde la mayoría absoluta de personas éramos productores, producíamos, a ser una sociedad donde la mayoría somos consumidores. Y eso, tú dijiste, cambia totalmente la perspectiva que tenemos de la vida y de cómo nos relacionamos. Eso quisiera que explores, por favor. Ojalá que lo pueda explorar siendo sintético, porque creo que esto impacta como demasiadas dimensiones de nuestra vida, ¿no? Hace un rato hablábamos la más obvia. Entonces yo ya no produzco mi alimento, pido a domicilio y me llega. Yo ya no salgo a una fiesta a exponerme y buscar e intentar y me dicen no sé si a vos te dijeron alguna vez no cuando sacaste a bailar, pero era horrible, horrible. Es horrendo, sí, era horrible. Pero es como que ya no es necesario. Y en ese sentido, creo que en general estamos entrando en esta época en la que tampoco produzco, por ejemplo, criterios propios en parte, ¿no? Consumo la idea que me es sugerida, la que más se está sugiriendo en el medio, entonces la asumo como mía. De alguna manera yo en las relaciones podría decir incluso que ya no activamente siembro a diario nuevas formas de relacionarme con mi pareja o con mis hijos. Siembro a diario nuevas formas de estar, de responder, de escuchar. Ya no, porque eso es una forma de producir, de yo producir. Solo estoy como que en una posición relacional en la que espero consumir. ¿Qué significaría eso? Que yo espero que las personas con las que me relaciono se comporten de una cierta forma conmigo que a mí me quede bien. Y tan pronto ya no me queden tan bien, voy a buscar algo nuevo que consumir. Cuando yo produzco mi alimento, yo de alguna manera me involucro en el proceso y soy activamente corresponsable de una relación. Cuando yo soy solo un consumidor dentro de una relación, simplemente estoy pasivamente esperando que el otro cumpla mis expectativas, sea como yo espero, y tan pronto no sea así, estoy en el derecho de decir, ya no quiero consumir más de esto, quiero algo nuevo, quiero buscar algo nuevo. Y en el mundo actual, buscar algo nuevo es extremadamente fácil. Eso es una realidad, Javi. Es fácil. Voy al supermercado de personas y elijo un nuevo modelo que creo que me va a cuadrar bien. Hablando de forma muy frontal, por ejemplo, la pornografía es un vivo ejemplo de eso, ¿me cachas? Yo, puesto que nuestro cerebro no distingue muy bien lo que ve de lo que imagina, por eso es que cuando veo una película me ruborizo en las escenas de acción o de lloro en algo, porque yo la verdad, basta con que lo esté viendo, me basta como para sentir que es real. Por ende, la pornografía es real. Por ende, yo me puedo sentar en un computador y tener una persona asiática, latina, europea, pelirroja, rubia, negra, morena, lo que yo quiera, y puedo ir variando de día a día. Eso no es así en la vida real. Yo no puedo tener esa diversidad del mercado relacional y comer lo que me dé la gana independientemente de la estación. Entonces, yo creo que eso sí nos impacta de una forma extrema porque hay adolescentes actuales que en parte no quieren buscar relaciones reales porque tienen un mercado de diversidad infinito y les es lo suficientemente satisfactorio y cómodo como para decir, ¿por qué me expongo a elegir una sola carrera para estudiar? O una sola persona. O una sola persona para amar para el resto de mi vida. Sí, hay otro aspecto que se relaciona a esto último que dijiste y que mencionaste cuando hablamos de esto hace rato, hace meses. Dijiste, un productor, por ejemplo, un campesino, sabe que tiene que trabajar la tierra, que eso le va a dar un dolor de espalda, ¿no es cierto? Que no va a ver los frutos de eso inmediatamente, que parte de la cosecha muy bien puede fracasar, o toda puede fracasar, cae una granizada y se acabó todo, ¿no es cierto?
Y no deja de sembrar, porque tiene una concepción de la vida donde esa labor de criar, de darse, es lo que permite que la vida exista. Y tú lo que dijiste es que hemos perdido esa conexión ahora. Claro, justamente escucho y qué bueno que me traigas mis propias palabras de vuelta, porque fueron conversaciones tan genuinas contigo que nos íbamos respondiendo en el día, ¿no? Pero es como esto de la paciencia. Yo creo que una de las razones letales de las relaciones actuales es justamente la ausencia de la paciencia. Y bien dices tú, la paciencia brota de que hagamos prácticas en la vida diaria en las que podemos comprender eso de forma real. La siembra es una de ellas. Yo sé que siembro hoy y no voy a cosechar sino 1, 2, 3, 5 años después. Hay cosas que se cosechan. Yo todavía tengo aquí árboles de coco que llevan 20 años sembrados y todavía no dan coco. Capaz de ponerle sal, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que, claro, en esta cultura inmediatista y cómoda de la que somos parte y que estamos construyendo juntos, hay como eso, de que yo digo, si yo quiero que nuestra relación ya esté en ese estado de madurez ya. Yo quiero que tú y yo ya estemos compartiendo de esta manera ya y no estoy tan dispuesto a trabajarla. No estoy tan dispuesto a seguir cortando las hierbitas para que haya un poco más de esto, un poco más de aquello. No estoy dispuesto a lidiar con las dificultades que tiene un ecosistema de siembra, por ejemplo. El agricultor sabe que es inminente que te caigan lluvias fuera de época, que es inminente que llegue algún animal y se coma un poco de tus frutos, que es inminente que pasen cosas a las cuales tú tienes que responder y autorregularte para continuar con ese proceso y que va a demorar. Yo creo que sí nos está costando, Javi. Esto de poder tenernos paciencia en las relaciones y de poder saber que cuando estamos teniendo un mal tiempo, un año muy seco, en el que se acaba la luz de nuestro hogar, o un año muy lluvioso en el que se deslava todo y se nos caen las paredes, saber que así mismo es y que me quedo un rato más porque sé que es un ciclo, porque sé que es una estación y que si me quedo vienen tiempos mejores, que si yo hoy día empiezo a sembrar otro tipo de árboles voy a contener las riberas de mi río y tengo que hacerlo yo, nadie lo va a hacer por mí. Me asusta lo que estamos hablando hoy. Me recuerda algo que me dijo una psicóloga respecto a mi hijo alguna vez, que para mí fue muy esclarecedor. Me dijo, un niño por lo general tiene baja tolerancia a la frustración. Y el proceso de volverse adulto a lo que va creciendo, desde un bebé que tiene 0, por razones instintivas de supervivencia, el ir ya desarrollando, lo que desarrollas es una tolerancia a la frustración, justamente. Y ahorita que tú dices eso, en mi cabeza siempre se confrontan distintos discursos y ahorita escucho el otro lado que diría, ¿pero por qué? ¿Por qué vas a aguantar algo que no te hace bien? Un momento en el que no te sientes cómodo. ¿Por qué? Y ahora, al oírte a ti, digo, claro, es que esa pregunta surge en un mundo en el cual pensamos que solo es cuestión de ir a cambiar el producto en el supermercado. Así es. O sea, sí, no me siento bien con este producto, deme otro, ¿no es cierto? ¿Cuál es el riesgo de eso a largo plazo en nuestra capacidad de construir relaciones? Yo creo que una de las razones con las que nos convoca hoy día es la permacultura en parte, ¿no? A la red y a los guardianes. Y la permacultura habla de agricultura permanente, es decir, algo que dure. Uh-huh. Si vos te fijas, sin salirnos mucho del tema, nuevamente en nuestro mundo actual estamos en la época de lo pasajero, estamos en la época de la obsolescencia programada. Estamos en la época en la que el celular dura 3, 4 años, en que la lavadora dura 5, en que la compu ni sé cómo 4. Desechable. Todo es desechable y está bien por poco. Mejor cómprate algo chino porque igual dentro de 5 años va a haber un nuevo modelo que lo va a hacer obsoleto. Entonces, ¿para qué te compras del mejor si en 5 años ya vas a comprar el nuevo modelo? Eso una y otra vez, en el fondo, nos quita del valor el sentido que tienen las cosas duraderas. Hay algo con las cosas duraderas, hay algo en las relaciones largas. Yo creo que porque tú y yo somos padres ahora y creo que hay algo en el ser papá que cambia un poco la historia. Es distinto cuando soy hijo, ¿no? Porque es como que ya sé que mis papás están y algún rato no van a estar y ha sido un proceso, pero es como que a la mayoría de nosotros, capaz te voy a decir esto totalmente erróneo, pero no nos provoca dejar a nuestros hijos ahí e irnos. Es como, ya no me cayó también mi hijo, mucho molesta, no duerme, se cabrea por todo, me voy.
voy a tener otro. No es tan común. Aún así, hace un rato conversamos y decíamos, no, miércoles sí es medio común. Hasta eso, que es absolutamente impensable, es más frecuente de lo que debería ser. Es decir, hasta los hijos podrían ser desechables. Estos hijos no me salieron tan chévere y con la mamá no estuvo tan bacán, entonces creo que... Y empiezan nuevas familias y tienen nuevos hijos y capaz de esos tampoco cumplen las expectativas. Y hay gente que se ha pasado teniendo hijos en 2, 3, 4, 5 etapas. O sea, hay algo con respecto a por qué habríamos... Tu pregunta es, ¿por qué habríamos de buscar cosas más permanentes? ¿Cuál es el valor de las cosas permanentes? ¿Cuál es el valor de la persistencia? ¿Cuál es el valor de quedarnos en las cosas a pesar de que sean incómodas? ¿Qué nos trae de bueno? Bueno, primera cosa, no es bonito ser desechable. ¿No es cierto? Es como que si estamos dispuestos a desechar, pero cuando nos desechan la historia es otra, ¿no? No es bonito sentirse desechable. ¿Cuál es el sentido de la vida de uno cuando eres desechable? Pero, y hay un riesgo en lo que estamos diciendo, verás, porque, y esto habría que aclarar, ¿no es cierto? El tema de los extremos. Porque yo sí estoy de acuerdo de que, claro, venimos de un mundo de las generaciones pasadas donde podía tu marido estarte partiendo la cara a diario y vos tenías que quedarte. Marido es pegue nomás. Ajá. Y eso no está bien. Así es. Huelga decirlo, eso no está bien y eso había que romperlo. Así es. Y me parece muy bien que lo estemos rompiendo porque no se rompe el todo. Todavía hay gente que todavía vive esa realidad. Pero digamos que culturalmente ya no es admitido y hay esta razón de decir, bueno, si realmente estás mal, tal vez es bueno que salgas. Pero creo que los seres humanos tenemos una cierta tendencia a irnos a los extremos, Willow, y que ahora hemos ido al otro extremo. Pasamos de relaciones que eran pétreas, inquebrantables, aunque estén repodridas en el corazón, aunque te destruyan como persona, no tenías posibilidad de salir. A un extremo que ahora, y esto ya han de haber escuchado algunos de nuestros oyentes, las relaciones son líquidas. Son líquidas, se desparraman. Trata de cogerlas en la mano, es como coger arena o agua en la mano, no se queda, ¿no? Tal vez nos pasamos de largo un punto en el cual había una solidez necesaria. ¿Por qué traemos esto a colación? Porque así como tú dices que hay una epidemia mundial de depresión, yo sin tener datos científicos veo a mi alrededor mucha gente que está con este malestar, de ya no entender qué es una relación, ni cómo se construye, ni cómo se sostiene, ni si debe sostenerse, y tratando de experimentar con montones de modelos, de ideas distintas, sin llegar nunca a sentirse que estás ya en un buen lugar. A mí me encanta lo que vos dijiste. Siento que en gran parte resume una gran respuesta a lo que estamos preguntando. Yo creo que para todos nos es fácil desechar, pero definitivamente a ninguno de nosotros nos gusta que nos desechen. Y elaboremos esa idea. ¿A quién de nosotros nos gusta que estemos en un trabajo que por ahí sí nos gusta o que nos da una forma de vida y un día, porque ya estamos de una cierta edad, nos desechan por gente nueva? No me gusta y me da miedo y preferiría que no pase. ¿Y a quién nos gusta que por ahí nuestros hijos también crezcan y están de adolescentes y dice, papá, está ya anticuado, no, como que no va, no me gusta? Creo que me voy a ir más temprano de la casa porque como no me siento bien bajo tus reglas de tu casa, de alguna manera me desechan. Y con las parejas es súper fuerte eso, ¿cachas? Porque, Javi, yo no soy perfecto ni por cerca, tú tampoco, yo no creo que nadie. Y el problema no es, como dices tú, el hecho de que es importantísimo tener la sensibilidad para romper y cambiar cosas que no son negociables. Por ejemplo, no es negociable que me pegues en la casa y que me caigas a guaracazos y a correazos. Eso no es negociable. Y por una forma de vida así prolongada, indudablemente debería romper eso y no debo por qué dar permanencia a eso. Pero es muy distinto a que yo esté en una relación bonita, normal, linda, y que por ahí un rato de esos, no sé, se comience a apagar un poco la relación, ¿no? Entramos un poco en una monotonía, o por ahí tenemos alguna discusión en la que te sientes tú un poquito incómodo conmigo, o yo te hago sentirte un poquito, no sé, oprimida, o que te falta autonomía, o libertad, o independencia, yo qué sé, que es totalmente normal, y nos sentimos incómodos. Y ya por esa o un par de razones más en esa línea, al cabo de 2, 3 meses, digo, ya como que esto me da indicios de que esto no va.
¿Y por qué? ¿Qué está pasando? Como que últimamente nos hemos sentido un poco apagados, ya no hablamos como antes y como que me he estado sintiendo un poquito incómodo de que estés ahí como cerca mío cuando estoy haciendo ciertas cosas. Entonces creo que necesito un tiempo para pensarlo y yo te aviso si es que quiero seguir con esto o no. A mí me parece ese un extremo. Yo sí creo que frente a incomodidades de esa naturaleza, de ese nivel, es fundamental hacer un esfuerzo por quedarnos un ratito más, trabajarlo, conversarlo, buscar la forma de reactivar la chispa, buscar la forma de tener conversaciones más significativas, buscar la forma de volver a hacer actividades juntas en las que nos sintamos mutuamente conectados y que podamos tener una sensación mutua de un poco de independencia, pero también de pertenencia en relación, de interconexión. Yo creo que hay que hacer el esfuerzo de quedarnos frente a esas pequeñas incomodidades. Ya, ahí yo te pediría que lo que comentaste hace un rato que estábamos hablando sobre el proceso, el químico del enamoramiento. Uf. ¿Cómo es esa cuestión? Porque ahí yo siento que, claro, hay una dicotomía, una incongruencia entre la realidad de lo que es el amor y lo que se espera que seamos en esta sociedad, como hacia donde está evolucionando esta sociedad. Entonces, ¿cómo es ese proceso químico? ¿Puedes describir neurocientíficamente? Te soy súper sincero, hay una parte de mí que no me gusta mucho hablar de esto, porque siento que cuando se empieza a hablar de esta manera, comienza a sonar como que el amor fuera súper mecánico y que estuviera puramente ligado a un proceso químico. No obstante, hay, y es de hecho una de los sucesos más aceptados científicamente en el mundo, ¿no? El hecho es que nosotros, cuando no estamos enamorados, Javi, hay un grupo de hormonas que no se están segregando en cantidades altas. Una en específico, que se llama la feniletilamina, le llaman la FEA en siglas, ¿no? La hormona FEA. Y fíjate que si vos tomas una muestra de sangre de personas que no están enamoradas, tienen casi el nivel 0. Y tan pronto una persona o una pareja empieza a salir y se enamoran, sienten conexión, sienten cercanía, sienten intimidad, los dos cuerpos empiezan a segregar cantidades enormes de feniletilamina, entre otras. Y este químico lo que hace, entre comillas, es ponernos unas gafas rosa, unas gafas de amor, unas gafas, un filtro mental que hace que percibamos casi todo lo que hace la otra persona como totalmente bueno o aceptable. Y no solo de la otra persona. Está comprobado que cuando estamos con la feniletilamina alta, el mundo nos parece más lindo. Comemos mejor, se nos abre el apetito, dormimos mejor, nuestro trabajo, la gente nos cae mejor. Es decir, el mundo se pinta de azul. Verano eterno. La parte triste de esta historia, Javi, es que también está comprobado que estas hormonas, y puntualmente la FEA, tiene esta segregación y existe por 6 meses a 3 años máximo, promedio. Y esto coincide con que más del 60% de los divorcios y separaciones de las parejas se da entre los 6 meses a los 3 años después de haber iniciado. O sea, se acaba, dejas de generarla. Y no solo se acaba, lo interesante es qué pasa cuando baja ese químico. Pasa justo lo contrario. Comienzo a ver todos los cucos de vos, comienzo a ver todos los defectos que tienes, y no solo eso, sino que cosas que antes me gustaban de vos, ahora me provocan rabia y llanto. El ejemplo más obvio es como que a mí me gustaba antes que seas como que descomplicada y relajada con tus cosas, me baja la FEA y digo, qué desordenada que has sido, o sea, qué onda, qué descuidada, y por ahí, no sé, a ella le gustaba de mí que yo era súper conversón, entrador, sociable, y baja la FEA y comienza a darle celos y rabia y dice, como que pasas queriendo hablar con gente y todo el rato allá afuera como súper superficial, pero si eso me decías que era lo que te gustaba de mí. Entonces, hay como que un rebote de lo contrario y la mayoría de las parejas nos alejamos en ese momento. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿esa es la única historia que hay? No. Ya, pero ahí párale un rato, porque ahí es donde yo entro en conflicto porque esto entra con la sociedad en la que estamos viviendo. En el sentido de, ¿por qué no vivir ese placer para siempre? Si ya no es con la misma persona, entonces ya dejé de sentir esto con esta, me voy y busco otra. Y así voy saltando de una... O sea, ¿cuál sería el argumento en contra de eso? Y eso quiero que quiero dar dos argumentos. Primero, el argumento de por qué eso es así y por qué ese tiempo. Hay ciertos teóricos que dicen que la razón por la que dura 6 meses a 3 años
es porque es el tiempo necesario para que una pareja se cruce, tengan un hijo y el hijo tenga 3 años, que es ya una edad en la que uno de los dos padres ya podría cuidar de ese ser sin necesidad del otro padre. Antes de eso, biológicamente es muy difícil cuidar de un bebé por ti solo. Entonces, de alguna manera podría tener una razón biológica de por qué nos mantiene junto ese químico por ese tiempo específico. Ahora, ¿por qué seguir después de eso? Si es tan linda esa luna de miel, si es tan hermoso ver todas las cosas lindas, y bien podría empezar de nuevo y volverlo a tener. Para mí, una de las razones que inspira a seguir es porque hay un instinto natural en nosotros de evolucionar, a crecer, a mejorar. Y para evolucionar y crecer y mejorar, necesitamos un cierto nivel de desafíos, de dificultades, de cosas que debemos solucionar, de cosas que debemos como ampliar nuestro corazón, ampliar nuestra mente, ampliar nuestra perspectiva. Fíjate que nosotros hoy sabemos que las personas que más nos atraen, en un principio, son las personas que tienden a ser lo más opuestos de nosotros. Pero cuando yo me enamoro de alguien, eso es lo último que pienso que sea cierto. Más bien al contrario, digo, que bestia, tenemos los mismos intereses, pensamos igual, nos gustan los mismos proyectos, la misma forma de vida, es como que somos súper parecidos, por eso me enamoré de vos, por eso me quedo contigo. Pero eso no es cierto. Cuando pasa la luna de miel y nos empezamos a encontrar de verdad, lo que nos vamos a dar cuenta es que somos opuestos complementarios. Es decir, que tú eres el conversón, yo soy más silenciosa. Tú eres el más mental y racional, yo soy más sensible y emocional. Comenzamos a darnos cuenta de que tú me complementas, pero el hecho de que tú me complementes me cabrea. Porque si yo, frente a la misma situación, intento pensar soluciones mentales y racionales, y tú, frente a la misma situación, tienes toda una perspectiva de interpretación emocional, sensible, cooperativa, evidentemente yo podría tender a decir, no, mi amor, no es así, ¿por qué piensas las cosas tan racionalmente? Y el otro me va a decir, mi amor, ¿por qué sientes tanto la cosa? No te tomes tan en serio, aquí hay una solución práctica y es hacia allá lo que debemos ir. No sé si me estoy haciendo entender, Javi. Verás, te estás haciendo entender un punto que me lleva a mí, como siempre, Radio Semilla y en nuestras andadas en la red, a lo ancestral. La cosmovisión andina, la verdadera, no la que se pone de moda en los círculos así, que folclorizan lo indígena, sino una concepción más antigua, habla de estas dos fuerzas que son el Masintin y el Yanantin. De ahí viene la palabra Mashi, ¿no? Entonces, el Masintin y el Yanantin, ¿qué son? El Masintin es lo que tú eres como yo. Cuando te digo Mashi, es porque yo me reconozco en ti. Tú eres yo, eso es ser un Mashi. Y en cambio, Yanantin es la oposición. Es lo que tú eres, lo contrario de mí. Y lo que dice la cosmovisión andina respecto a esto es que no puede haber una relación si no hay Masintin. ¿Me entiendes? Si no tenemos suficiente de parecido que nos podamos identificar el uno con el otro, no hay ninguna relación de amistad, ni de romance, ni de ninguna cosa. Pero si solo somos Masintin, si solo tenemos esta similitud y no hay la oposición, el Yanantin, no hay pasión. Hay ternura, pero no hay pasión. Buenos roommates. Y hay gente para la cual eso está bien, pero lo que dice la cosmovisión andina es que una buena relación de pareja vive en un equilibrio dinámico entre estas dos fuerzas, en que haya lo suficiente como para decir, me identifico en ti, siento una enorme ternura. Y también lo suficiente de, no, en realidad eres distinta a mí. Y eso me atrae, eso me enloquece y a veces me cabrea, como tú dices, eso me encantó cuando dijiste, pero no dejo de buscarlo y yo pienso que debe ser porque hay una necesidad en el fondo. Y porque trae crecimiento, Javi. Te pongo esto desde esta perspectiva. Si tú y yo, por ejemplo, como compañeros de trabajo, somos súper parecidos. Los dos somos, no sé, más mentales o más racionales, seamos o no. Nos gustan los proyectos, nos gusta abordar las cosas desde la construcción, desde la estrategia, yo qué sé, ¿me entiendes? Si somos tú súper parecidos, ¿tú crees? Sí nos vamos a potenciar en nuestras habilidades y virtudes, pero no vamos a crecer en esos lados que nos faltan, tanto a ti como a mí. En pocas palabras, la persona muy mental, que nació muy mental, necesita a lo largo de su vida aprender a ser más emocional, de ley.
Y relacionarse con personas emocionales, porque no solamente es una cuestión de que no crezcamos, es una cuestión de que si los dos somos del mismo espectro, digamos, y estamos los dos solitos tratando de hacer un trabajo, aunque tú digas que nos potenciamos, que en cierto sentido yo diría más nos damos ánimo más que nada. Así es. Va a haber áreas que no vamos a ser capaces de ver porque tenemos la misma mirada. Y ahí es cuando la mirada del otro entra y complementa, cuando el otro es distinto. Y lo bonito de esto es que fíjate que cuando empieza a aparecer esta parte de las relaciones, ¿no? En la que me encuentro y me empiezo a dar cuenta de decir, tenemos un gran fondo de afinidad vos y yo, pero tenemos una parte bastante grande de divergencia vos y yo. O sea, aquí solo hay dos caminos. El uno es comenzamos a competir. Entonces, yo comienzo a decir que mi forma de ver la vida es la correcta y que la tuya no, y tú harás lo mismo a viceversa. Entonces comenzamos a competir, comienzo a criticar las formas de las que vos piensas, haces o abordas la vida, y comienzo abierta o sigilosamente a decirte deberías hacer las cosas como las hago yo. Y eso causa conflicto, y eso causa competencia, incluso al momento de criar los hijos. ¿Viste? Yo te dije que no era de hacer eso. Pero era de que me digas, ¿me entiendes? Ahora, el otro camino, que no es la competencia, es el comenzar a honrar a esa otra persona como mi maestra, como mi maestro, para poder ir compensando a lo largo de mi vida esa parte que sí o sí yo quisiera complementar y desarrollar en mí mismo. Entonces, si mi pareja es más emocional, sensible que yo, y yo no lo soy, a lo largo de mi vida puedo irme contagiando de ella y honrando esa forma de ella de hacer esas cosas, intentando parecerme más a ella. Si ella hace lo mismo conmigo, vamos a poder tener y cultivar una relación bonita a largo plazo. Esto que dices me recuerda, va por ahí, por la misma línea, algo que ya he escuchado en algunos lugares, de que las personas, ¿cómo podríamos decir? Las personas, estas grandes personas que llegan a nuestra vida, las elegimos inconscientemente en gran parte porque son un espejo de todo lo que no queremos, o acaban siendo un espejo de todo lo que no queremos ver en nosotros mismos. Y que esa es la inmensa oportunidad de aprendizaje que nos dan estas relaciones. Entonces, claro, yo al inicio está la gafa rosa, pero cuando se va la gafa rosa no es solo que empiezo a ver cosas en ti que no me agradan tanto, sino que empiezo a ver los efectos de mis cosas sobre ti. Me veo reflejado. Saltan a la luz, es inevitable, decía algún autor sobre esto, es inevitable que en una relación que ya pasa este momento de luna de miel, empiecen a evidenciarse las cosas que tú no has procesado y que necesitas procesar, y que no se procesan en aislamiento, en soledad, en una cueva, meditando en flor de loto, sino que ahí el momento, con el cuero al sol, es donde se deben procesar. Pero ahí me asusta un poco, Willow, porque lo que decíamos antes, de esta sociedad de consumo, de facilismo, ¿quién va a querer enfrentar eso en realidad? ¿Cachas? ¿Y por qué habría de yo querer enfrentarme con eso? La única respuesta a eso sería que yo comprendo qué es lo que me da. Y la respuesta de lo que me da es crecimiento. Si yo quiero crecer en la vida, no le voy a temer al esfuerzo. Por ejemplo, yo creo que todos nosotros sabemos que si yo quiero tener un cuerpo más fuerte, tengo que hacer algún tipo de actividad que me fortalezca. Tengo que ir al gimnasio, tengo que correr, tengo que nadar, tengo que trabajar en la huerta. Si no hago eso, ¿por qué habría de fortalecerse mi cuerpo, no? Y eso duele. Duele un poco hacer un poco de ejercicio, me quedan doliendo los músculos al final. Entonces, es como esto de que yo hago ciertas cosas en la vida porque sé que me van a hacer crecer, pero no aplico ese principio a muchas áreas fundamentales de mi vida. Por ejemplo, las relaciones. Yo me quedo e intento seguir procesando y trabajando y transformando mi competencia en una honra de esta gran maestra, de este gran maestro en mi vida, porque sé que me está ayudando a mí, como dices vos, a ver cosas de mí que yo no veo tan fácilmente. Y obvio que la persona de afuera lo ve con mucha facilidad. De la misma forma, Javi, que si hoy este rato nos vamos caminando hacia afuera, yo voy a ver tu espalda con más facilidad. Te voy a decir, Javi, estás con un hueco en la camisa, ¿cachas? Y vos me vas a decir, ¿en serio? Tú no lo puedes ver tan fácil. Es obvio que las personas de afuera van a ver mis puntos ciegos con más facilidad que yo. Ahí la pregunta no es si ellos lo ven o no.
La pregunta es si cuando ellos me los mencionan, me dicen, mi amor, si te has dado cuenta como que hablas mucho cuando estás hablando con la gente, eso es cierto. Ella lo ve, yo capaz no lo quiero aceptar, no me gusta o lo que sea, pero cuando me lo dice, lo acojo y digo, mi amor, qué bueno que me lo dices, porque la verdad yo sí quisiera aprender a ser más corto, más concreto. Gracias por decírmelo y decírmelo con tanto amor para ver si es que lo puedo ir trabajando poquito a poco. Esto suena esperanzador lo que es ahorita, porque también hay una idea que se contrapone ahí que dice, no podemos cambiar a las personas. Hay gente que dice, nadie cambia realmente, pero tú no hablas de un cambiar, hablas de un evolucionar. Uh-huh. Entonces, no hay una receta básicamente que te diga cuándo quedarte y cuándo irte. En realidad no hay una receta. O sea, lo que sí vemos es que había una tendencia a quedarse en demasía en el pasado. Y parece que ahora hay una tendencia a no poder permanecer. Así es. Los extremos. Y nadie de nosotros tiene tan claro lo que vos preguntas. ¿Cómo discernir? Uh-huh. ¿Cómo diferenciar? ¿Cuándo sé que ya es suficiente? ¿Cuándo sé que debería quedarme un rato más? Yo no creo que haya una regla escrita sobre eso. Uh-huh. Sí creo que hay cosas que uno podría decir, pero, por ejemplo, lo que hablábamos, golpear, la violencia podría ser algo que uno diría... O psicológica también. Sí, por ejemplo. Pero por darte un ejemplo extremo, hasta la infidelidad, por muchísimos terapeutas, no se considera una causa como para ya salir huyendo de una relación. Claro, depende de las circunstancias. Depende de la circunstancia, pero uh-huh. Por lo general, divos, en el mundo de la terapéutica de parejas o de las relaciones, casi todo conflicto, por no decir todo conflicto, toda distancia, toda desconexión, toda violencia, toda infidelidad, es vista como una oportunidad para descubrir algo que tanto tú como yo y nosotros como pareja estamos necesitando para ser más. Y yo te mencionaba esto hace un rato en relación a lo que vivimos en la permacultura, también como ver las plagas o las dificultades o los caracoles o la lluvia o lo que sea, no como algo que tenemos que erradicar y borrar de nuestra finca, por ejemplo, sino qué provecho podemos sacarle a ese elemento que aún no entiendo bien. Ajá. Es un recurso no utilizado, diría un permacultor. Es la famosa respuesta de Bill Mollison cuando un granjero le dijo, ya, bonito suena su idealismo, pero yo tengo un problema de babosas, le dijo. Y ¿qué hago con ese problema? Y el Mollison respondió, no, usted no tiene un problema de babosas, lo que usted tiene es una falta de patos. Tiene un recurso que no está utilizando, tiene un problema que en realidad es una solución, solo que la cuestión es cambiar la perspectiva. Claro que las relaciones de esto sí es más difícil de ponerlo así, porque suena romántico decir este conflicto horrible que estamos teniendo ahora, esta pelea súper desconectante nos va a llevar a algo más bello y a mayor cercanía, pero realmente en la práctica una relación, cuando estamos en medio de ese conflicto y esa distancia y esa violencia y esa no es tan fácil decir esto dentro de un rato nos vamos a sentir mucho mejor y más fortalecidos y más cercanos. No es en la práctica. Yo siento que incluso la gente está perdiendo la perspectiva de que hay un estado de bienestar más allá del esfuerzo, ¿me entiendes? Y es lo que tú decías al inicio de esta conversación de la comodidad. Entonces, claro, pasamos de una evolución de millones de años en la cual no era posible sobrevivir solos. Nos necesitábamos, y no dos personas, necesitábamos un buen conjunto de gente para poder simplemente sobrevivir. Luego, poco a poco, esa necesidad de supervivencia de la relación ha ido desapareciendo. Ya no se necesita la tribu, ya llegó un punto en que la familia nuclear podía sobrevivir. Y luego llegamos a un punto en el que no, ya ni siquiera eso es realmente necesario. Entonces, yo sí creo que mucha gente se cuestiona en el fondo por qué. Ahí llegamos al romanticismo, ¿no es cierto? Estas cuestiones están pasando del aislamiento un poco más extremo de por qué, si no necesito en realidad. Y es verdad que en un sentido de supervivencia, por primera vez en la historia de la humanidad, en la época en que vivimos, no se necesita al otro para sobrevivir. No se necesita. Tú puedes, si tienes una fuente de ingresos, puedes, como tú decías, no volver a salir de tu casa, básicamente. O mantener relaciones que sean mucho más superficiales, ¿no es cierto? Que no impliquen todo este trabajo de alma que hay que hacer en relaciones más profundas. Y ya.
Porque a la final ordenas en Amazon, ordenas el fast food, ordenas, cumples con tus tareas, tienes el dinero para seguir ordenando. ¿Para qué meterte en este lío si la supervivencia no está en juego? Y a mí, en mi caso, por ejemplo, para mí es una cuestión difícil porque a pesar de que yo puedo racionalmente ver que puedo sobrevivir solo, en principio, yo tengo una necesidad absoluta de conectar, ¿me entiendes? Y mi instinto me dice, no voy a sobrevivir solo. No es real, no es para esto para lo que existo. Y tal vez el mundo no se acabe mañana, pero tal vez pasado mañana sí. ¿Y cómo vamos? A mí personalmente me preocupa el cómo vamos a sobrevivir. Puede que no me toque, tal vez le toque a mi hijo, a mi nieto, pero esta sociedad está colapsando y eso es lo que más me desespera de esta actitud de la gente. De que es como que están felices en su castillo y nunca va a pasar nada y no van a necesitarse los unos a los otros para sobrevivir y no es real, porque el mundo está colapsando. Y ahí voy a algo que tú dijiste que me encantó también. Tú dijiste, a ver, déjame ver dónde están las notas. Nacimos como especie para cuidar y para conectar. Entonces, cuando dijiste eso, yo sentí un poco de alivio respecto a lo que acabo de expresar. Así, es verdad, nacimos. Quisiera que elabores un poco eso y para ver si ahí tenemos el sentido de por qué nos sigue importando relacionarnos. O sea, igual esto podría ser una pura perspectiva propia, aunque siento que muchos tenemos la sensación de que es cierto, ¿no? Justo hablábamos contigo hoy día, si es que la depresión, Javi, en parte es esa falta de sentido por el cual estoy acá. No sé por qué estoy acá. Y aquí yo creo que hay que dividir en dos tipos de sentidos. Uno es el sentido individual. Yo quiero ser psicólogo, tú quieres ser permacultor, ella quiere ser arquitecta. Y está bien que cada uno de nosotros tenga un sentido y un propósito individual. Pero lo más grave de esta historia es que nosotros hemos perdido perspectiva de cuál es nuestro sentido y propósito como especie, como grupo. Independientemente de la profesión y vocación de cada quien, cuál es nuestro rol y propósito y sentido como especie. Y el estar desconectados de ese rol, yo creo que es en gran parte una de las causas de esta depresión masiva. Y yo siento adentro de mi corazón que nuestro propósito como especie es cuidar, es sanar, es construir. O sea, nosotros, si tú te fijas de una forma sumamente neutral y biológica, somos la célula o el organismo acá abajo en la Tierra con la mayor destreza en las manos, la mente. Somos sumamente inteligentes, somos capaces de cuidar de otros animales, somos capaces de sembrar. Ningún otro animal activamente es capaz de sembrar en la magnitud que nosotros podemos sembrar, de sanar a otro animal, de ponerle una bandita, de curarle el brazo roto. De sanar un ecosistema, de regenerarlo. No, somos los únicos con esa capacidad. Por eso te decía, yo sí creo mucho en estas palabras de Jesús cuando él decía, como es en lo macro, es en lo micro. Uno puede entender el universo en un grano de mostaza. Yo creo que el ser humano para la Tierra es lo más parecido al sistema inmunológico y a los glóbulos blancos para un cuerpo. Que hace el sistema inmunológico es el sistema que cuida, es el sistema de defensa, es el sistema que reconstruye una herida en la pierna, es el sistema que aprende, que sana, que... ¿Me entiendes? Y justamente cuando estamos deprimidos, curiosamente, es el sistema inmunológico en gran parte que se va para abajo. Yo creo que cuando nos desconectamos de este propósito de cumplir eso, desde la profesión en la que estés, en la red hay abogados que cuidan la tierra, en la red hay marqueteros que promueven ideas regenerativas. ¿Me entiendes? Todas las profesiones pueden seguir cumpliendo su propósito individual y al mismo tiempo podríamos estar cumpliendo nuestro propósito como especie en conjunto. Pues de alguna manera yo siento que eso no es solo hacia la tierra, sino es obviamente entre nosotros. Está en nuestro instinto hacer eso. A tal punto que, por ejemplo, Javi, quiero retomar un poco tus palabras hace un rato. Tú decías, sí es cierto que nosotros hoy día podemos sobrevivir sin necesidad de alguien más. Nos llega comida, podemos salir adelante, pero podemos hacerlo físicamente. Pero emocionalmente no. Podemos vivir de esa manera, pero finalmente al cabo de unos años nos vamos a sentir emocionalmente muertos, ¿no? Yo no sé qué es peor, Javi. Ya morirse o sentirse muerto en vida. ¿Cachas? Y la depresión, de alguna manera, es una sensación de estar y sentirse un poquito muerto en vida, a tal punto que muchos de ellos a veces quieren más bien morirse, porque sería preferible. ¿Me cachas? Y con esto más bien quiero dar un ejemplo muy práctico y físico de algo que yo la primera vez que escuché dije, esto es hermoso. Y es la historia de esta, capaz me equivoco, ¿no? Jane Goodall.
Es esta mujer que se hizo muy amiga de chimpancés, fue como una antropóloga, bióloga, fascinada. Y ella cuenta que en uno de sus encuentros con su primera chimpancé, con la que se llevó súper bien, algo que le impactó de esta mamá chimpancé es que ella jugaba con su bebé como ninguna otra chimpancé ella vio. Que le cogía en su bracito, le elevaba y como el que alzaba las patitas y le hacía cosquillitas en la panza, y el chimpancé se cagaba de la risa y la mamá con ella, y tenía una relación hermosa. Y un día fueron a caminar por el bosque, ella le siguió y vio que la mamá chimpancé quiso pasarse una quebrada, un río, y se murió en el intento. Y se golpeó y el monito le siguió más abajo a la mamá y le cogía la manito muerta de la mamá. Y que acto seguido ese mono no quiso comer por semanas, no jugaba, no hacía nada, a pesar de que todos le querían ayudar. Y a la final ese monito murió a los 3 meses. Y no se murió de hambre, no se murió de cuidado, tenía todo el sistema para que... Se murió de pena, se murió de amor, se murió de cercanía. Yo siento que es eso a lo que nos estamos enfrentando. Que si no empezamos a honrar esa hermosa capacidad que tenemos nosotros para conectar, para cuidarnos, para amarnos, para estar ahí cuando realmente nos necesitamos, lo que nos espera es la muerte. Y no necesariamente una muerte física también, sino una muerte emocional. Y tal vez, insisto, puede que sea peor. Ojalá que esto no esté sonando terriblemente dramático. Mi intención es justamente ir hacia el otro lado. Yo creo que estamos intentando hacernos un llamado de atención mutuo de lo hermoso que es amarnos, lo hermoso que es escucharnos. Yo te decía hoy día, antes de irnos a comer, lo mejor de nuestra conversación, antes de empezar esta conversación de radio, digamos, de grabar, es que estábamos hablando de nuestras vidas, de nuestros dolores, de nuestras penas, y no solucionamos nada, Javi, hablándolo. Pero yo me sentí mejor al final, y me sentí tranquilo, y me sentí con la sensación de pertenencia y de compañerismo y de, no sé, de un cierto nivel de unidad. Y me sentí bien. Ay, Willow, pero lo que dices a mí me angustia. Gracias por tus palabras, pero hay una cuestión que me angustia a mí de todo lo que estás diciendo, y es que entra en conflicto con mucho del discurso, incluso de quienes pretenden ayudarnos. Mucho de la autoayuda, de esta psicología fácil que hay hoy en día, y de lo que se proyecta a través de las redes sociales es una idea de la autonomía, de que tú debes estar bien, tú. ¿Me entiendes? Esa es tu obligación, tu responsabilidad es estar bien. De que en realidad el romanticismo es una cosa que debe acabarse y de que nadie tiene por qué morirse de amor. De que a la final cámbiate la camiseta, ¿me entiendes? Anda al supermercado de relaciones, medita, consume alucinógenos, haz deporte, yo qué sé, y salte del hueco tú. Y aquí nadie se muere de amor, porque es una idea anticuada, ¿me entiendes? Y estos dos frentes culturales están en contraposición y conflicto, o sea, porque a mí me parece muy sano que a alguien le digan, o sea, si no te mueras de amor, no te mueras, ¿no es cierto? Sal adelante. Pero al mismo tiempo, esto que tú dices de honrar, que a mí me parece tan importante, tan sagrado, entra en contraposición con esta idea individualista del bienestar visto como solo tú. ¿Tienes algo que recordar respecto a estas alturas? Es que simplemente no apoyo el individualismo. Creo que es una ilusión. No somos. Simplemente no es cierto. Yo sí soy un individuo en el sentido que soy un ser aparte y con mis propios pensamientos y mi propia directriz y demás, pero yo soy todo el tiempo en interconectividad con todo. Tanto así que, por decirlo así, solo por mencionarme un momento a nivel físico, nosotros somos más bacterias, hongos y una variedad de microorganismos en nuestra piel y en nuestro intestino que células humanas. Yo vivo gracias a esa continua interacción con todos esos seres que mal sería decir no soy yo. Claro que soy yo. Entonces es como que digo, no es cierto. Eso y los seres humanos por sobre todo no es cierto. Hay en ciertas especies biológicas, hay animales solitarios. Eso sí es cierto. Hay ciertos reptiles, hay ciertos leones que viven, pero nosotros no somos eso. Nosotros tenemos una historia de comunidad, tenemos una historia totalmente, somos gregarios, a tal punto que está demostrado
que hace miles de años ya habían evidencias, por ejemplo, de que en un grupo de seres humanos nómadas en movimiento encontraron un hueso roto que se había como que sanado. Y eso demostraba que la comunidad de esa persona bien pudo haber dejado a ese humano débil, no contribuyente detrás para que no les pese, pero ellos decidieron cargarlo, cuidarlo y llevarlo consigo porque esa persona era importante para ellos. Y esa es como que nuestra historia genética. Y si nos comenzamos a desligar de ella, bueno, una vez más, otra respuesta de por qué probablemente estamos sintiéndonos de esta manera, ¿cachas? ¿Por qué a nivel mundial nos estamos sintiendo aislados, solos, sin sentido? Y sí me gustaría dar una respuesta más a algo que tú también mencionabas, como esto del bienestar. Yo le tengo un poco de cuidado a la búsqueda del bienestar. Siento que obviamente es bueno buscar bienestar, sería el colmo que no. Pero volviendo al mundo de las relaciones, si yo ando en mi relación buscando, ya dejemos de pelear, dejemos de tener broncas, ya de una vez y alcanzamos, Javi, un rato un estado de bienestar, un plató de paz, un momento de tranquilidad, buenazo, ¿no? El problema no es que alcancemos o que busquemos esos estados de bienestar, sino la expectativa de que una vez que lleguemos a bienestar, ya no se puede caer esto de nuevo. Entonces comienzo a quejarme, ya de nuevo, si estábamos bien, ¿por qué de nuevo estás molestando? ¿Por qué de nuevo estamos peleando? Y esto nunca va a acabar. Y con uno mismo, además. ¿Me cachas? Y ahí podríamos entrar en otro tema, que es esta especie de vergüenza cultural que sentimos respecto a nosotros mismos. Otra de mis notas dice eso, ¿no? La validación, la necesidad de validación y de dónde proviene esa validación, ahora que no proviene de lo que yo le doy a mi tribu, y la respuesta que mi tribu me cuida a mí, de lo que yo le doy a mi pareja y cómo mi pareja me cuida a mí. Ya no proviene de ahí la validación. Siento que vivimos en el engaño de que estamos validándonos nosotros mismos, de que tú tienes que ser autónomo en tu validación, no tienes que depender de nadie para validarte, ¿no es cierto? Y si no lo logras, te da vergüenza. Y lo que creo que ocurre en realidad es que nadie lo está logrando, pero todos tratan de proyectar la imagen de que sí lo han logrado, ¿me entiendes? Y tal vez lo logran por momentos, ahí entra lo que tú dices, sí, ya lo logré, ¿me entiendes? Pero al cabo de una semana, de unos días, de nuevo pasan cosas que te provocan una desazón profunda y no tienes una verdadera red de soporte emocional. No los panas que vienen un rato a visitarte, ¿me entiendes? Y pasas bonito un rato, sino gente que auténticamente te acompaña en la vida y que conociéndote como eres diga, sí, yo te sostengo y tú me sostienes. No tenemos eso. Y aquí incide también a las redes sociales que decías, porque nos validamos a través de eso. O sea, el momento en que ya siento esta hambre de que, no estoy seguro de que estoy validado. Bueno, tengo una buena historia que contar en Instagram. Entonces la proyecto, ¿no? Y de nuevo tengo likes y de nuevo me siento validado. Y en el fondo no construimos una auténtica. Y además de que, ojo, en las redes veo una falsa propuesta de bienestar continuamente. Muy poca gente es la que saca la foto de su perfil o la historia del día de ellos llorando y desdichados detrás de la cama. Muy poca gente hace eso. La mayoría de nosotros posteamos ese momento efímero, cortito, que estoy feliz en un acantilado con 4 personas más y todos sonreímos. Y claro, todo el mundo postea esas escenas de esos momentos de bienestar. Y claro, yo cuando miro esa escena, estoy sentado en mi cuarto solo a las 10:30 de la noche. Es claro, obviamente la interpretación de mi cerebro va a ser, todo el mundo está feliz aquí y ahora mismo. Menos yo. Y no es cierto. Nadie de ellos está realmente en ese momento, en ese acantilado sonriente con amigos. Todos están en su cuarto, todos están en su cuarto solos a las 10:30. Qué brutal. Y esto quería mencionarte, por ahí va, estoy leyéndome este libro de Bell Hooks que se llama Todo sobre el amor, no sé si has leído. No. Está impresionante. Muchas cosas uno ya sabía, pero igual la manera en que lo dice. Y aquí sigue una parte donde ella dice, mantener a la gente en un estado constante de carencia, de deseo perpetuo, fortalece la economía de mercado. La falta de amor es buena para el consumismo. ¿Cuántas cosas inciden en esto que ni siquiera nos damos cuenta y nos echamos la culpa personalmente o le echamos una culpa a la pareja buena o mala que tenemos?
Y no nos damos cuenta de que todo esto es parte justamente de este sistema contra el cual sí protestamos en otras cosas, porque es muy evidente que la minería es mala y estamos de acuerdo en que no debe darse, pero no nos damos cuenta que nos están minando el alma y que estamos, como tú decías, y eso a mí me pega muchísimo que digas que nosotros estamos participando en la minería de nuestra alma directamente. El extractivismo de nuestra alma. Yo te escucho y siento que va a ser fundamental intentar dar una cierta perspectiva del amor también, ¿no? Porque por ahí a mí me gustaba cuando Marshall Rosenberg de la comunicación no violenta decía, a mí como que no me gusta la palabra amor, porque no sé exactamente qué significa, decía él. ¿Qué son? Sentimientos de cercanía, sentimientos de afinidad, sentimientos de compatibilidad. ¿Qué es el amor? Decía él, porque puede ser como muchas cosas. Y a mí me gustaría, cuando hablas de la falta de amor, es la falta de amor incentiva el mercado, ¿no? A mí me gusta pensar el amor también como el agradecimiento, como la aceptación radical de las cosas tal y como son. Cuando yo agradezco por la presencia de cosas en mi vida, de alguna manera es una forma de amor. Es decir, estoy sintiendo afinidad, estoy sintiendo aceptación, estoy sintiendo cercanía con ello. Yo siento que uno de los agradecimientos más grandes que podemos intentar cultivar ahora para manejar este tipo de realidad, la depresión, la distancia, la desconexión, es un agradecimiento justamente de la dificultad, del conflicto, del no bienestar, del no equilibrio. Es decir, cuando yo empiezo a agradecer por las huevadas que me pasan en mi vida, cuando empiezo a aceptar incondicionalmente todas las cosas que me van pasando porque veo en ellas detrás un profundo propósito de crecimiento, de amor, de yo qué sé, de evolución, incluso las cosas más terribles pueden tener sentido para mí, ¿no? Entonces, yo creo que, volviendo a esto del gusto por el bienestar, el gusto por la paz, el gusto por la felicidad, el gusto por los likes, el gusto por el positivo, yo siento que es como que pregonar y idealizar algo que no es real y no es constante. Lo que sí es real y constante, Javi, en la vida son tres cosas. El dolor, por ejemplo, es real y es constante y es para siempre. Siempre va a haber dolor a lo largo de la vida. Algo que es constante y real es el cambio. Las cosas cambian continuamente y no van a dejar de cambiar. Y otra cosa que es real y es constante y es para siempre es el esfuerzo constante. Yo creo que en una de las conversaciones que tuvimos contigo, yo te decía, si vos te fijas en este mundo actual, hay esta ilusión de jubilarse. Esta ilusión de exonerarse ya, es como que la vida es dura, es súper trabajosa y yo voy a hacerlo por 60, 65 años de edad y a los 65 años yo ya quiero parar. Y quiero entrar en un momento de mi vida en el que yo ya no trabajo, no tengo esfuerzo, no tengo dedicación y me dedico puramente a disfrutar y a pasarla bien. Y eso es ilusorio, eso es falso. Eso está demostrado que la gente que vive más de 100 años justamente no cumple esa regla. Son gente que nunca para de trabajar. Y en la naturaleza, si vos te fijas, las especies, todas las especies, nunca paran de salir a buscar su alimento, sus lombrices, sus comidas. Nadie se jubila. Solo los seres humanos andamos con esta idea de yo ya quiero un día de esos sanarme. Yo quiero un día ya estar bien, yo quiero un día ya estar saludable y que no hayan más problemas. Yo quiero ya un día estar bien con mi pareja y quedarnos bien por siempre. Javi, no hay tal. Realmente yo creo que amar la vida, sinceramente significaría amar la vida con todas las dificultades y los cambios y los esfuerzos constantes y los dolores de pareja, con los hijos, con el trabajo, con la realidad, que siempre están ahí, que siempre van a estar ahí. Para mí la pregunta no es, oye, ¿cómo hago para ya no tener más problemas o para tener sanación y salud eterna? La pregunta realmente es, ¿cómo hago para tener mejores recursos y herramientas para saber qué hacer con mis problemas cuando estén ahí? Porque siempre van a estar. Y si logramos
embarcarnos en ese tipo de filosofía, decir, le voy a coger un poco de gusto y de amor y de agradecimiento a la dificultad, al conflicto, al dolor, a lo que la vida me ponga, ahí la vida empieza a florecer de una forma distinta. Eso sinceramente es lo que pienso con respecto al bienestar y a, no sé, y a una búsqueda real de algo que nos lleve para adelante, para arriba, para mejor. No sé. ¿Cómo concebimos el bienestar vendría a ser la cuestión, ¿no? Y la importancia de darnos, no en teoría, sino en la realidad, hacia lo que tú decías antes de que nacimos como especie para sanar este planeta. O sea, nunca se me había ocurrido esa idea, Willow, y es una idea re bonita. Sí había dicho yo antes que somos la especie más destructiva, pero también la única que puede regenerar. Pero verle como que en algún momento perdimos el camino. De eso, cuando manejábamos para acá, tú me decías, sí, que cómo será cuando pasó. Y yo pensaba, claro, en realidad, en la historia de la especie humana, nuestra parte en la cual estuvimos integrados a la naturaleza, bueno, como especie tenemos 150.000 años. Y esto de explotar a la gente, la naturaleza, tiene no más de unos 5.000 en realidad. Solo que 5.000 años en la memoria humana es bastante tiempo. Ya nos parece que el mundo siempre fue así. Ajá. Pero hay que recordar que 5.000 frente a 150.000 no es mucho tiempo. Y que durante ese tiempo no es que por un idealismo simplemente de cuidar la naturaleza, sino porque estábamos realmente integrados a los ciclos, ¿no es cierto? Vivíamos en una forma más armónica y cuidando los ecosistemas porque no podíamos mandar a traer comida en avión de otro lado. Si destruíamos el ecosistema local, nos moríamos nomás. Entonces esto me da mucho ánimo y me hace pensar un poco en la gente a la que hemos ido conociendo en la red, que hemos ido conociendo en Radio Semilla. Y lo que veo al pensar en esta gente es que es gente que decidió quedarse y decidió esforzarse y decidió trabajar. Ahora voy a mandarme una pequeña propaganda que no tenía programada, pero que sí viene al caso, que justo hemos estado en la red presentando por distintos puntos del país. Hayan estado David Lazo y Michelle Ruiz recorriendo el Ecuador con un documental que grabamos, que se llama Senderos Regenerativos, de gente a la cual estuvimos apoyando, lo que contaba antes, ¿no? Y verle a esta gente es justamente pensar en eso. Es gente que no se fue. ¿Me entiendes? Me hace pensar mucho, por ejemplo, en la Eric Ulloa, que ojalá nos escuche Charito. Cuidando ella sola a su hija de 5 años, de su mamá de más de 80 que tiene Alzheimer avanzado, ¿no? Viviendo con lo mínimo que tenía, le tocaba trabajar de mucama, de empleada doméstica, lejos de estos dos seres queridos, su finca degenerada completamente, ¿no es cierto?, sin más oportunidades en la vida. Y este pequeño respiro que pudo obtener, lo que ella hizo fue aprovecharlo al máximo, construirse un pequeño restaurante de bambú para recibir gente, dejar ese trabajo que no le gustaba y volver a hacerse cargo de su madre y de su hija, ¿no? Y sostener. Y es una de las que dice, necesito apoyo psicoemocional, sí necesito apoyo. Pero no está destrozada, no ha abandonado, sigue sosteniendo. Y pienso que hay mucha gente en el mundo que hace este tipo de cosas, que no hace un activismo de sofá, que eso también es algo que vale la pena meter en colación en esto, cuando tú dices, ¿no?, como no quiero relacionarme con el mundo real. Claro, yo soy políticamente activo y correcto. Siempre pongo likes en Facebook a las luchas en las cuales creo. Y ahí se acaba. Y tal vez esto, si alguno se siente aludido, que sea un llamado, ¿no?, a la acción, a ir más allá de eso. Que así no cambiamos el mundo para nada desde el sofá poniendo likes en Facebook. Que donde hay que ir a fraguarse es ahí afuera, hay que meter las manos en la tierra, hay que sembrar de verdad, hay que poner el sudor para que las cosas, tal vez no logremos salvar totalmente el mundo, pero sí creamos pequeños entornos de bienestar. Y lo bonito de lo que dices, Javi, yo creo que es también que cuando entras en acción de hacer eso para lo que fuiste diseñado, es decir, cuidar, sanar, regenerar, reconstruir, ahí vas a tener la respuesta. Es como cuando metemos la mano a la tierra, cuando nos involucramos en eso para lo que fuimos diseñados, llega una sensación de sentido y propósito profundo, porque estás cumpliendo tu propósito para el que fuiste diseñado. Yo te escuchaba hace un rato
esto de, sí, yo también sí he pensado que somos como que una especie que nació para destruir. Fíjate que curiosamente en el cuerpo hay una célula que se llama las células apoptópicas y que son células que matan. Son diseñadas para si ven una célula débil, la matan. Yo alguna vez en un taller le preguntaba a un grupo, coincidencialmente de ingenieros ambientales, ¿cuál creen que es el sentido y el propósito de la humanidad? Y uno de ellos dijo, somos el cáncer de la Tierra. Y yo creo que es muy curioso pensar, Javi, que dentro de la diversidad de cánceres que hay uno que se llama leucemia. Y es uno de los peores cánceres que hay. La leucemia es cuando el sistema inmunológico, el sistema de defensa, el que debe cuidar el cuerpo, hace justamente lo contrario para lo que fue diseñado. Nadie sabe muy bien por qué. Una alteración genética, una desviación proteínica en algún lado. Lo cierto es que no está haciendo sino lo contrario a lo que fue diseñado. Eso no significa que esos glóbulos blancos fueron diseñados para hacer eso. O sea que somos la leucemia nosotros. Creo que estamos en un estado leucémico. Creo que somos unos glóbulos blancos preciosos, hermosos, diseñados para hacer cosas que ningún otro ser puede hacer en esta tierra y que estamos haciendo lo contrario, y puesto que estamos haciendo lo contrario, estamos profundamente deprimidos y cabreados y desorientados y sintiéndonos totalmente desterrados y fuera de lugar en la tierra que es nuestra madre. Este es el cuerpo del que somos parte, y no solo somos parte para pasar la bomba, somos parte porque tenemos un rol espectacularmente bello que cumplir. Y no quedaría más aquí que decir, Javi, no nos crea nadie lo que estamos diciendo tú y este rato. La mejor cosa es, oye, como decía el Silvio Rodríguez de los alienígenas, no me crea nada, compruébelo, sal y prueba. Sal y prueba a hacer esto y fíjate cómo te sientes al final del día, y esa va a ser tu respuesta. Capaz va a ser una respuesta que nunca había sentido antes y va a dar rumbo a tu vida. Qué bestia, yo, Willow, acojo tu llamado. Ya estamos cerca de la hora y media. Creo que es el momento perfecto para escuchar ese llamado enorme que has hecho ahorita. Yo lo comparto y que se multiplique. Y quiero yo también hacer un llamado a sí mismo. Y mi llamado sería este: declarémonos en rebeldía contra la soledad. Así, levantémonos, hagamos una revolución contra la soledad. Mira, yo te contaba que hace unos meses iba yo hacia Riobamba, ya ni me acuerdo para qué, una de tantas actividades de la red, y se me dañó el carro, ¿no? Y yo iba a toda madre oyendo podcast y todo lo demás, se daña el carro, paro un rato, y de repente en ese momento me di cuenta que nadie en el planeta Tierra sabía que yo estaba viajando a Riobamba. Nadie. ¿Me entiendes? Si me desbarrancaba por ahí hasta que encuentren el carro y mi documentación, ahí se iban a enterar. ¿Me entiendes? Nadie me iba a llamar a decir, ¿cómo te fue? ¿Llegaste bien? Y nadie me iba a esperar al regreso tampoco. Y la mía no es la soledad más extrema que existe. Y hay gente que en realidad tiene soledades peores que esa. Y hay gente que incluso sí tiene más contacto, pero se siente en una soledad absoluta. Y como dice la Bell Hooks, sí, tenerlos aislados, tenernos romantizando la soledad. La autonomía. Y la autonomía, ¿me entiendes? Le conviene al capitalismo, digámoslo así, ¡pum! Le duele a quien le duela. Eso es lo que nos están haciendo porque es conveniente para el sistema. Y no quiero decir que hay unos Illuminati escondidos por ahí planeando esto, no. Porque sucede así, porque es el sistema, como tú dices, todos estamos co-creando. Bueno, ya la red ha sido un gran llamado a que dejemos de usar agroquímicos y empecemos a hacer compost y usemos semillas ancestrales, bacán. Demos el paso siguiente y digamos, sí, hemos logrado salvar, por ejemplo, en nuestra red cerca de 4,000 variedades de semillas y tal, pero nos estamos muriendo de soledad. ¿Qué sentido tiene si los guardianes no somos capaces de guardarnos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces, y es un llamado para la sociedad en general. Declarémonos en rebeldía contra la soledad. Salgamos y busquemos a esa gente, averigüemos cómo están, cómo está el de al lado, cómo está el vecino, el de arriba, el de abajo. Volvamos a crear comunidad. Yo no sé, como te decía, si el apocalipsis llegará mañana. Tal vez no llegue mañana, pero tal vez sí llegue pasado mañana o más despuesito. Pero ya estamos en la decadencia de esta sociedad. Ya estamos de bajada, ya estamos en el desastre ahorita. Y a mí sí me preocupa. ¿Cuál va a ser nuestra capacidad de supervivencia? Y que también vamos a dejar a nuestros hijos preparados para sobrevivir a lo que viene. Si lo más esencial de todo, que es la capacidad de construir comunidad, de construir relaciones, de entrar y salir con respeto de las relaciones, de crear redes auténticas de sustento, no solo de pasar bonito y fumar algo rico un rato, no las estamos cultivando.
¿de qué sirve todo esto que estamos diciendo? Ese sería mi llamado, Will. Me encanta, porque te escucho esta rebeldía contra la soledad y digo, y en positivo, ¿cómo suena? Y suena hermoso. Suena como un activismo por el amor, un activismo por la cercanía, un activismo por el interrelacionarnos, un activismo para recordarnos así con fuerza de que nosotros sí nos parecemos mucho a organismos como las hormigas, las abejas, los hongos. Es decir, nosotros somos hermosos individualmente, pero lo que somos cuando somos juntos, cuando lo hacemos en comunidad, cuando lo hacemos relacionándonos, es increíble. Y es hacia allá. Así que me sumo a tu rebeldía, me sumo a tu llamado y de nuevo gracias de corazón, Javi, por esta invitación. Un absoluto placer conversar con vos siempre y un absoluto honor compartir así una humilde palabra con todos los hermanos y hermanas de la red y quien buenamente nos quiera y puede escucharnos. Y no será la última, Willow. Y no seremos nosotros solitos quienes inventemos la permacultura del amor. Pero creo que como vos dices, juntos todos y todas, compas, radioescuchas de Radio Semilla, espero que no les haya puesto los pelos de punta este episodio y que nos entiendan por qué es tan importante hablar de estas cosas y que de verdad nos juntemos a hacer una minga por hacer de este un mundo mejor desde nuestras propias relaciones. Un abrazo para todos y todas. Willito, un abrazo. Un abrazo.